Hombre de la Librería Nacional, que nos escribe lo siguiente. Queridos amigos de Sigue la W, ustedes desconocen el mundo de los fierros, de las barras y las mancuernas, porque La Roca, The Rock, es físico-culturista de gran calibre. Además, ha practicado la lucha libre y está millonario gracias a sus películas. El mundo del fisicoculturismo es un mundo aparte. Pues a don Felipe, muchas gracias por su sintonía. Y con un aplauso recibimos a La Roca. Uy, está grande el aplauso. No, en realidad, Paola, tengo que Bien. informarle que no es La Roca quien va a estar con nosotros. Ay, ¿cómo Pero así? es su doble idéntico. Pero no es doble en las películas, sino En que la vida. es el doble en la vida. Es el teniente Eric Fields. Eric Fields, Yes, sir. miembro de la policía. Ya vamos a conocerlo mejor. Y sorprendentemente es idéntico a The Rock. Lieutenant Fields, welcome to W Radio. It's an honor having you with us. Thank you. It's an honor to be here. Eh, Eso, aplauso. Bueno, ah, la primera pregunta para el teniente es, ¿quién fue la primera persona que le dijo que él se parecía tremendamente a La Roca? The first question, Lieutenant, is who was the first person who told you that you were just a lookalike like The Rock? Well, I guess that would be my old team. I was in a tactical team with the U.S. Marshals, and I had a big, thick goatee. And when we would go places, they would call me the Rock. So my partner put the Rock in his cell phone, and that's kind of when it started. Pues nos dice que estaba con su equipo de los US Marshals y de repente en su propio equipo empezaron a decirle The Rock, lo guardaron en el celular como The Rock y así se quedó, como The Rock. Eh, y él qué piensa de eso, de que lo vean como La Roca. ¿Le ha pasado que lo confundan en la calle pidiéndole un autógrafo, una fotografía? And how do you feel about it? Maybe you're walking the street and someone asks you for a selfie, a picture, or maybe an autograph. How do you live with it? Well, that does happen now, and it's good because being a law enforcement officer, a lot of times we don't meet the public on such good terms, and this is a way to really interact with the community in a positive way and a positive connection. So I love the positivity that it brings with a relationship between me and law enforcement and the community. Pues nos dice que es algo muy agradable, muy bueno, además porque normalmente quienes hacen parte de los organismos de seguridad, las fuerzas del orden, pues tienen una relación con el público, con la comunidad, pues digamos un poco distante. Y pues a él le ha permitido acercarse a la gente, tener una relación pues muy cercana con la gente, algo que resulta bastante llamativo y, por qué no decirlo, benéfico para la relación entre las fuerzas del orden y el público y los civiles. Juan Pablo, antes de la siguiente pregunta, yo quiero contarle que esto se conoció a través de las redes sociales porque compararon dos fotos idénticas entre Dwayne The Rock Johnson, Dwayne La Roca Johnson y Eric Fields. Ya lo estamos viendo en nuestro Facebook y YouTube Live W Radio Colombia. Y si uno ve, Paola y Juan Pablo son idénticos. Y yo No, quiero, es que es una cosa sí, es increíble. impresionante. Y yo quiero preguntarle sobre eso. Cuando él vio el trino con esta foto y luego el trino de La Roca, ¿cuál fue su reacción? Well, now I would like to know, Lieutenant, what was your reaction when you first saw that in the social networks they were talking about you, and that suddenly, Dwayne Johnson, The Rock, made a tweet speaking about you? How do you feel when you saw that? Well, it was very flattering, and I was relieved that he accepted, that I was, he could have said, I look not like this guy, and it was acceptance. So that was very flattering, and I was um, very kind of just excited to the fact that he did reach out, and it was very cool. He's a cool guy. Pues nos dice que primero que todo pues fue como muy honroso, un verdadero honor, muy agradable que además el mismo Dwayne Johnson reconociera, aceptara el parecido, a él lo emocionó mucho y dice él que es un tipo pues muy cool, un tipo chévere.
Juan Pablo, yo quiero, si me lo permite, hacerle dos preguntas. A La ver. primera es si él es así también tan grande como es la roca original, así fisiculturista, grueso. Y la segunda, ¿cómo hace para andar en la calle tan tranquilo y si la gente lo aborda lo confunde con el original? Well, my colleague here has two questions for you. The first one, as The Rock, are you a bodybuilder? Do you exercise a lot? Are you as big as he is? Well, I do exercise a lot. I exercise every morning. It's kind of like my coffee. So when I get up, that's the first thing I do to get prepared for my day, to focus, and it gives me that real focus to get started. And I think it's important with what I do to be in shape. So I do exercise a lot. The Rock, however, is around, they say 6'5", 260. I'm 6'2", 235, 240. So, uh, you know, I'm more than average, but I'm not as beastie as tall, and he's got about 20, 25 pounds on me. Bueno, pues nos dice primero que todo, Paola, que respecto al ejercicio, es su café de la mañana. Lo primero que hace, él se levanta y hace ejercicio. Dice él, es lo mejor que puede hacer para enfocarse, para rendir durante la jornada. Es su preparación, perdón, al comienzo de cada jornada. Ahora, en términos de talla, sí nos dice que él es un poquito más pequeño, que La Roca es más alto. Él está por encima, nos dice el teniente, él está por encima, digamos, del promedio de la estatura en los Estados Unidos, pero no llega a ser tan grande como lo es La Roca. Voy con su segunda pregunta, la de las paradas en la calle. Well, now, Lieutenant, how often do they stop you when you are working, when you're on the street, to ask you for a picture? Lately, it's been every time that I get out in a public setting with, every time I eat lunch. And actually, I get pictures sent to me to where I was eating lunch and someone was taking pictures of me without me knowing. So it's different. It's different. But like I said, it's a very positive way to connect with the community. And, I play along, and I love to bring laughter and smiles to people. It's not that I think that I'm a twin, but it's flattering, and I love to bring joy. So I go with it. Bueno, pues nos dice el teniente, Paola, que le está pasando ahora todos los días. De hecho, sale a almorzar y es imposible salir a almorzar porque le piden fotos. Un día incluso nos cuenta que estaba almorzando y se dio cuenta que a la distancia le tomaban fotos sin decirle nada, sin siquiera advertirle. Y entonces él encuentra que aparece en las redes sociales de otras personas. Ahora, le parece simpático, le da risa, le parece maravilloso poder acercarse a la comunidad de esa manera pues tan inesperada, sacarle una sonrisa a las personas y poder compartir así, pero es todo el tiempo, Paola. Juan Pablo, yo quiero leer el trino de Dwayne Johnson. Dice, el chico de la izquierda es mucho más genial, en referencia a Eric Fields. Mantente a salvo, hermano, y gracias por tu servicio. Un día beberemos teremana, que es tequila, y necesito escuchar todas tus historias de rock porque sé que las tiene. Por favor, pídale a Eric Fields que nos adelante una o dos de esas historias que seguramente le va a contar a Dwayne Johnson cuando lo conozca. Lieutenant, well, my colleague here just read the tweet that Dwayne Johnson made speaking about you. And, well, in that tweet, he tells that he wants to hear the stories you have lived by being his exact look-alike. Tell us one of those stories you have lived when people confuses you as if you were the Rock. Well, I don't think I have any stories that can beat what's happened here with the tweeter, the tweet, and him responding and everything. But that's the biggest story in the whole The Rock episode that of my life. So there's been other things to where people would call me The Rock. And especially small children, they get convinced that that's The Rock, and it's fun. So like I said, I go with it, and it's flattering. And when small children think that you're The Rock, you break their dream, their illusion, and you tell them, no, I'm not The Rock, or you let them
believe that they just saw him? Well, I don't ever want to mislead anyone, but I go with it and play with it and interact with them. I don't never tell them that I am the Rock, but I might say, I got you, bud. You just play with it. Bueno, pues nos dice que pues, no cree que tenga una historia más grande que la del mismo trino hecho por La Roca. Es que eso ya es para él algo increíble, nada lo puede superar. Sin embargo, nos cuenta que sí, que pasa en muchas ocasiones que está en la calle, que niños lo confunden y entonces yo le pregunto qué hace él, si los deja que los niños sigan creyendo que es La Roca o si él les indica que no lo es y dice, mire, yo no quiero confundir a nadie, no quiero que nadie pues esté pensando que soy quien no es, así que él pues sencillamente les cuenta la verdad. Yo quiero preguntarle ahora si, pues después de todo esto, ya lo contactaron de algún estudio en Hollywood para decirle, bueno, teniente, deje su trabajo y vengas a trabajar con nosotros. Lieutenant, and have you already been contacted by some studio in Hollywood, maybe by the rock publicist, I don't know, to tell you, hey, come with us and work with us? Uh, I've been contacted by a lot of different people. Nobody, I've not made a commitment to anyone. So, that's just something that, my heart lies in serving the community Ujú. and doing what I do. So, but, taking an opportunity to do something, experience like that, I'm interested, but I haven't, like I said, I've had contacts. You can imagine there's a lot of messages that come in through my account that, it takes me a while to get to. So there has been people that's reached out. I haven't committed or contacted or conversated in anything that I'd be doing with that. So, but it's flattering and we'll see what happens. Bueno, nos dice que lo han contactado mucho, le han hecho muchas propuestas de muchos tipos, pero pues que él insiste en que lo suyo es el servicio a la comunidad, que él quiere servirle a la gente, que ese es su trabajo es ayudar, pero pues nos reconoce que sí, que lo han contactado y que ya será pues el futuro quien dirá cuál es el camino a seguir. Juan Pablo, hay una historia muy bonita que se conoció, que él aprovechó este minuto de fama que tuvo en las redes sociales para ayudar a un colega suyo. Pídele por favor que nos cuente esa historia, cómo ayudó al colega y cómo va ese proceso. Well, but my colleague here is telling me that in this case, in this situation you're living, you had the chance to help one of your colleagues, thanks to all the boom you had on social network. What was the story? What happened? What was the way you helped your colleague? Well, really, when all this happened, like you said, one day I'm just doing my thing, and the next day I'm all over social media. I'm working out and I'm praying that morning. I'm saying, Lord, what is this? I mean, what is this 5 minutes in the spotlight? What am I supposed to do with it? And I had a sergeant that worked for me that was on night shift, and he was diagnosed with ALS. And he's 49 years old, 1 year away from retirement. He's a great man, great father, great husband, and he got hit with this. And I wanted to do something special. I didn't know, what to do. And then this happened. It was laid on my heart. It was like, this is what this spotlight is for. This is an opportunity to help Sergeant Dillard in this vigorous disabling disease that he's facing. It's a terminal disease. And, this would be an opportunity to shed light of the awareness of ALS, how it affects families and people, and to help support with prayers and support for Sergeant Dillard to get through this battle. So that's what was laid on my heart. And that's what I've been kind of using the spotlight of 5 minutes to shine on that, to help a brother. And we've had so many over really the world that has really, just prayers. That's one thing that's mostly needed to come together and support that cause. So it's a blessing to see that. Pues nos dice que cuando él vio todo cuando empieza a estallar este boom en las redes sociales, también un colega, un sargento de 49 años, fue diagnosticado con ALS, que recordemos es la Esclerosis esclerosis lateral. lateral, bueno, la que se hizo famosa, Que además debilita recuerdo. los músculos. Ujú. Y
estaba a un año de retirarse este colega, y entonces cuando empieza él a tener todo este reconocimiento a nivel de las redes, dijo, es el momento para que yo también genere conciencia sobre lo que representa esta situación. Y lo que logró es generar eso, una ola de solidaridad, de afecto hacia su compañero, y sobre todo conseguir que gracias a este alcance que había tenido por las redes sociales, pues pudiera ayudar a generar mayor conciencia sobre lo que es esta esclerosis. Juan Pablo, si quiere como última pregunta, a ver si se anima a imitar a La Roca con gestos o con frases famosas, a ver si no es solo la apariencia, sino también se ha animado a imitarlo como artista. Lieutenant, this last question isn't a question, it's a request. Do you know any famous words said by The Rock on one of his movies? I don't know, Fast and Furious maybe. Or can you act or do something that really looks like The Rock? I usually do the "Can you smell?" So I can do that, and Smile. Thank you very can much. you smell what the Rock is cooking? Buenísimo. Muy Lieutenant bueno. Fields, Pero lo thank you very much. estudiado. Sí, Thank you claro. very much for your time here with us on W Radio. Have a nice day. Thank you. Bye Thank you so bye. much. El teniente Fields, Eric Fields, el gemelo de Dwayne Johnson, La Roca. Gemelo, Entre gemelo comillas. entre comillas, Entre ¿no? comillas, claro. Pero cómo se parece, ¿ah? Impresionante. Mira, Alfredo está No, consternado. y yo me quedo, Juan Pablo, Paola y Mauricio, con lo que él hizo con estos 5 minutos de No, fama. qué Admirable, bien, ¿ah? muy, Sí. muy admirable. Ayudar a su amigo. Una pausa cortica, regresamos, sigue la W.